tengo más de 31 años de experiencia en el sector minero, de los cuales 20 han sido en operaciones mineras de Perú y Chile, y los últimos 11 años estuve como gerente general de Datamine, que tenía a cargo los países de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Ok, acá empiezo esta lámina con una reflexión, ¿no? Buscar la excelencia en minería, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué debemos tener? Tecnología y cultura de calidad para un futuro sostenible y eficiente. Estamos en un mundo con mucha tecnología y tenemos que aprovechar, pero también los trabajos de campo, los trabajos que todavía son manuales o que no se pueden reemplazar, tenemos que hacerlos muy bien para tener un enlace perfecto con toda esta tecnología que nos está brindando la ciencia. Ok, como es el título de la presentación, vamos a hablar de los principales procesos en minería. Acá he querido resumirlo en 5 grandes procesos. Uno principal es la exploración, ¿no? Hablamos de exploraciones, tiene hasta 3 etapas podemos considerar: la etapa Greenfield, Brownfield, Infield. Por favor, si alguien quiere reforzar algún concepto o alguna palabra, puede preguntar. Greenfield es una exploración donde por primera vez se va a conocer el terreno, se toman muestras y luego se determinará si pasamos a otra etapa de exploración avanzada donde ya se realiza perforación. Brownfield es ya alrededor de una operación minera para seguir incrementando los recursos. E infill es cuando queremos darle mayor, eh, si queremos confirmar mejor nuestros recursos, ¿no? De repente tenemos inicialmente una malla de 60 por 60 en taladros de perforación diamantina, pero por ahí tenemos algunos problemitas en la estimación de recursos, entonces podemos reducir la malla y ahí entra este tipo de exploración que le llamamos infill. Bueno, paso al área de geología y en geología algo muy importante es la base de datos, ¿no? Para mí es el corazón de toda la operación minera, ya que si yo tengo una base de datos muy buena y confiable, todos los demás procesos deben ser confiables. Y para tener una buena base de datos, tengo que realizar un buen mapeo, un buen logueo, un muy buen muestreo, ¿no? Realizar el tema de QAQC y interrelacionar con un laboratorio químico. Luego voy a proceder en recursos y reservas a hacer la estimación de recursos, ¿no? Y siempre recomiendo desarrollar estos 3 modelos: modelo geológico, que obviamente va a ir con sus leyes; modelo geometalúrgico, para diferenciar qué tipos de ensamble, qué concentraciones, dominios y sobre todo también la presencia de contaminantes; y el modelo geotécnico, para saber el RMR del macizo rocoso y poder definir también nuestro diseño de minado, ¿no? Si es subterráneo, el ancho o alto de una labor, y si es en superficial, el ángulo de talud final, ¿no? Luego pasamos a la estimación de reservas, hablamos de LOM, ¿no? El Life of Mine, la vida de la mina o el plan de largo plazo, y luego pasamos a aterrizarlo a un diseño y planeamiento de un corto plazo. Luego que tenemos todo esto definido, pasamos a la explotación con las operaciones mineras, a producción diaria, la recuperación de mineral. Recuperación de minerales, cuando hacemos el diseño y decimos vamos a recuperar 80-90% del mineral que está estimado, y debemos cumplir eso, pero a veces en la operación podemos recuperar un poquito más o a veces también recuperamos menos, ¿no? Y eso debemos ajustar para que se dé de acuerdo al programa. Igual la dilución, hay dilusión operativa que por tamaño de los equipos tenemos, a veces se tiene que dar, pero debe ser controlada. Lo que se programa para una dilución se debe cumplir, no debemos exagerar, y si podemos reducir también en buena hora. Luego pasamos al tema de beneficio, ¿no? Las operaciones en planta, la recuperación metalúrgica, el balance de masas, la presencia de contaminantes. Bueno, también en temas de beneficio tenemos por los métodos de flotación y lixiviación. Y luego en comercialización el tema de ventas, ¿no? Cuando el comprador o los acuerdos que
tiene la empresa con el comprador, se va a determinar pues la calidad del concentrado, la presencia de contaminantes y de acuerdo a eso se van a aplicar pues aquí las penalidades. Entonces, y este proceso yo considero que debe haber una comunicación muy buena entre las áreas involucradas, ¿no? Eso va a depender del éxito de la operación. Para eso hacemos seguimientos, hablamos de la adherencia. Adherencia, normalmente le llamamos a medir lo que se ha programado contra lo que se ha realizado, ¿no? Tanto puede ser en el tema de tonelaje y ley que sale de mina, cómo llega a planta, lo que planta también se ha programado recuperar, la recuperación en mina, la dilución, la distribución de los equipos, la utilización mecánica de los equipos. Entonces puede haber todos los controles que nosotros querramos medir con esta adherencia, ¿no? Y finalmente va a ser la reconciliación minera, que es muy importante porque vamos a identificar dónde tenemos desvíos y dónde podemos mejorar. Porque al no cumplir con lo programado, de seguro que vamos a tener menos ingresos y de seguro también que los costos se van a incrementar. Entonces son cosas que deberíamos ir revisando diariamente, semanal, mensualmente, para poder acercarnos lo más posible al programa, ¿no? Yo creo que con todas las herramientas tecnológicas, el tema de software, control de equipos, etcétera, deberíamos estar casi en un 100%, pero todavía se encuentran desvíos. Los códigos mineros, los códigos internacionales, estos están ya desde el año 1972, había los primeros indicios y finalmente pues a partir de 1999 prácticamente ya con más fuerza ingresa el código York, que ha sido uno de los, o es uno de los más conocidos, ¿no? Luego viene el SME, el SANREG, eh, ahora también que ha salido el SK 1300, el NI 43. Entonces todos son modelos a seguir y las empresas mineras si quieren tener un respaldo para cotizar en bolsa, para poder tener un apalancamiento financiero o para presentar a sus directores, tiene que tener un reporte de recursos y reservas validado por una persona competente o un qualified person o un QP, que es lo más conocido, ¿no? Entonces, los principios de los códigos mineros principalmente es la transparencia, la materialidad y la competencia, ¿no? La transparencia es que la revisión que haga el QP o competent person sea claro y sin ambigüedades. La materialidad, toda la información relevante debe ser pública y además tiene que ser visualizada y revisada en terreno, ¿no? Y la competencia basada en el trabajo de las personas calificadas, ¿no? Los competent person, los qualified person, que por la experiencia que se tiene en el desarrollo de estos trabajos, ya uno adquiere esta certificación, pero como les menciono acá, tiene que ser de mucha ética, mucha transparencia, materialidad, competencia. Incluso ahora, si se encuentra algún error, los QPs o competent person pueden ser denunciados. Acá el estándar universal, principalmente el código York, que está desde 1989, nos indica que inicialmente nosotros tenemos resultados de exploración que solo quedan ahí como resultados de exploración. Luego ya con un proceso más avanzado o ya en una operación minera o un proyecto viable, vamos a poder calificar como recursos inferidos, indicados y medidos, ¿no? Como dice la flecha hacia abajo es cuando se incrementa el nivel de confianza o de conocimiento geológico. Y luego estos recursos pasan a reservas. Pero miren lo que dice al lado derecho, ¿no? Para ser recursos minerales, tiene que demostrar una perspectiva razonable de eventual extracción económica. Muchas veces encontramos muy lejos, porque soy geólogo y he hecho este trabajo, encontramos muy lejos de la operación o a mucha profundidad de la operación
Entonces, por el momento, ni siquiera llegarían al tema de recursos, ¿no? Porque como dice el código YOR, para que sean recursos minerales, tiene que demostrar una perspectiva razonable de eventual extracción económica. Pero bueno, todo lo que ya está bien y considera o tiene una perspectiva de extracción, normalmente los recursos indicados pasan a reservas probables y los recursos medidos pasan a reservas probadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? De que igual las reservas deben demostrar una perspectiva razonable de extracción económica, pero además todos los niveles también de planeamiento o todo lo que le llamamos los factores modificantes, ¿no? Debajo del gráfico dice, tenemos que tener en consideración todos los procesos de minería, metalúrgica, marketing, el tema legal, el tema de medio ambiente, infraestructura, social, entonces, de gobernanza. Entonces, todos estos factores, las reservas tienen que considerar el tema dentro de la perspectiva de extracción económica, tiene que considerar todos estos factores que son finalmente costos o gastos que tiene que asumir la empresa, ¿no? No sé si hasta acá tengan alguna consulta, algún comentario. No Parece que no, verifico entonces ningún continuamos. comentario. Sí. No, no. Los invitamos, por favor, a si tienen alguna consulta dentro de lo que va explicando el ingeniero, que puedan realizarla mediante el chat para en todo caso poder indicársela. Ok, continuamos entonces. Hablábamos de base de datos, ¿no? Que es muy importante, yo lo considero el corazón de toda la operación minera, ¿no? Y he puesto un concepto que dice el uso de la base de datos geológica en operaciones mineras es esencial para transformar enormes volúmenes de datos de información fiable para la toma de decisiones, ¿no? Esto que les quede muy claro, muchachos, información fiable para la toma de decisiones. Entonces, este proceso debe garantizar integridad y confiabilidad, ¿no? Debemos evitar errores en la toma de muestra, eficiencia operativa y reducción de tiempo de procesamiento, maximización de activos e inversión mediante estimaciones precisas y gestión integral del riesgo. La base de datos es el núcleo del valor real de la mina, es el activo principal y mejora la toma de decisiones, reduce riesgos y costos y fortalece la confianza ante auditores e inversionistas. Entonces, nuestra base de datos debe ser la más confiable. La captura de información se hace mediante software. En el caso del mapeo todavía hay ciertas restricciones, pero ya lo veo, está completamente sistematizado. El muestreo también por la forma como tomamos la muestra, considero que ahí es donde tenemos el mayor riesgo o el mayor desvío, pero la administración de toda esta data ya deberíamos tenerlas, todas las operaciones en un software, ¿no? Porque es mucho más confiable, mucho más seguro. Hay empresas que todavía están con el Access, con el Excel, que trabajan, pero muchas veces involuntariamente podemos cambiar algún número, algún dato, entonces ese es el riesgo, ¿no? En cambio, con una base de datos comercial, creo que podríamos tener un mejor control. Acá más o menos les puse un ejemplo, ¿no? Cómo se trabaja una base de datos, el rol que tenemos los administradores de base de datos, que su función es diseñar, mantener y realizar los backups y auditorías, centralizan todo esto y la clave son los datos únicos y seguros, ¿no? Los geólogos operacionales son los que van a recopilar toda la data en terreno, validan y actualizan la data obtenida, ¿no? En la etapa tienen que capturar o validar la captura y la clave es pues la validación en campo y el trabajo bien realizado, ¿no? El equipo de QAQC supervisa estándares de calidad y análisis estadísticos, se hace el QAQC en las muestras y la clave es el control y la trazabilidad. Los modeladores utilizan la base de datos para generar modelos geológicos y estimar recursos.
Su etapa comprende todo el modelado de las estructuras y el análisis, ¿no? Y la clave es poder visualizar en 3D los volúmenes, tonelaje, ley, ¿no? Y los reportes que vamos a emitir. El área de TI es la que nos va a dar la seguridad para tener segura, valga la redundancia, nuestra base de datos, ¿no? Ellos mantienen la estructura, los permisos, copia de seguridad, acceso remoto, dentro de los informes, la optimización y la clave es pues la accesibilidad, la automatización y la mejora continua de este proceso. Una frase es que la base de datos geológica integrada, controlada, modelada y optimizada para decisiones precisas en minería. Ok, luego pasamos a cada etapa de la captura de información. El mapeo geológico es proceso fundamental en la geología y minería y tenemos que representar situaciones geológicas en un mapa, ¿no? El geólogo tiene que hacer el mapa lo más claro y entendible posible, porque también no solo lo van a leer geólogos, sino mineros, metalurgistas, los gerentes, donde debemos caracterizar los diferentes tipos de roca, minerales, alteraciones, ¿no? Y es clave para construir modelos geológicos, considerando aspectos como la litología y la mineralización, ¿no? Además, ya cada empresa minera tiene estandarizada su litología, tipo de roca, entonces simplemente es salir al campo, identificar qué tipo de roca es y luego dibujarla con el color o la forma característica que se le ha dado. El logueo geológico es muy importante y es el proceso que más se realiza en mina y es el más confiable, ¿no? Como decía un colega, el único que va a determinar si en la profundidad hay mineral o no es el doctor Taladro. Entonces, se invierte, es caro también este proceso, se invierte mucho dinero, entonces está en nuestra responsabilidad hacer un buen logueo, una buena descripción del tipo de roca, mineralizaciones, alteraciones y llevarlo muy bien para poder luego hacer nuestro modelamiento y estimación de recursos. Sí, donde conozco, sí, casi la mayoría de empresas tienen muy sistematizado ya el tema de logueo a través de los software comerciales, ¿no? Igual que el mapeo, el logueo debe describir lo más entendible, de forma clara y precisa, lo que se está visualizando en los testigos de perforación. Ok, el muestreo, como les comentaba, para mí es la actividad de mayor riesgo porque, claro, cuando hacemos muestreo en testigos de perforación, como ya tenemos las máquinas que hacen el corte por la mitad, entonces todo sale de forma eh, equilibrada, ¿no? Entonces, pero claro, si ha habido una zona panizada, también de repente va a haber no va a ser tan representativa la muestra. Pero lo que tenemos en la caja, sí sacamos lo más representativo, lo más homogéneo. El problema está cuando, sobre todo en minería subterránea, sacamos la muestra. Antes sacaba con punticomba, ahora tenemos cortadores. Pero aún así con el cortador muchas veces tenemos zonas silicificadas, muy duras, y en otros casos son apanizadas o deleznables, y que de repente en el momento de sacar la muestra no sacamos de forma proporcional y ahí ya empieza uno de los primeros desvíos. Igual cuando muestreamos los blast hole en minería superficial, también normalmente hay presencia de error. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y algo que sí comentábamos con colegas, cuando ustedes tengan responsabilidad o trabajen ya en una empresa minera, tienen que darle un valor muy especial al muestrero, ¿no? Porque el trabajo que realiza el muestrero es de mucha calidad, porque finalmente el mapeo es algo que me va a referenciar cosas. La perforación de mantina me va a dar la visualización dónde está el mineral, pero quien me va a dar exactamente la ley, la calidad de mineral es el muestreo. Entonces, si nosotros no hacemos un buen muestreo y hemos visto que la base de datos es el núcleo, el corazón de una operación minera, entonces ese trabajo, como les mencionaba, nuestro muestrero tiene que estar muy bien capacitado, muy bien motivado. No necesariamente a veces la motivación es el tema económico, hay muchas cosas para motivarlos. De repente, pues las capacitaciones semanales entre los ingenieros o cuando haya cursos, pues
a veces en la ciudad de Lima o en otras ciudades, que vienen personas hasta el extranjero, premiarlos y que vayan, porque finalmente ellos es el trabajo, pero a veces ocurre de que uno va a un curso de muestreo y encuentra puro ingeniero, ¿no? Y realmente pues el ingeniero no toma la muestra. Claro, supervisa, controla, les puede dar charlas a los muestreros, pero ¿por qué no cambiamos ese chip y enviamos a los muestreros para que directamente ellos capten la información del especialista que nos está indicando cómo debemos hacer este trabajo, ¿no? Entonces tenemos que asegurar la representatividad, la homogeneidad, que es muy importante. El tema de QAQC también para hacer el control de laboratorio, ¿no? Siempre incluir duplicados, estándares blancos. Debemos de tener un registro geológico muy detallado. Para tomar la muestra, la limpieza es fundamental y la capacitación del personal de muestreo que ya les comenté. Está también algunas técnicas de muestreo. Tenemos muestreo de canales, por taladros cortos, por testigos de perforación, otro de bateas o piques, el muestreo también ya en mina, cuando es un desarrollo, cuando es muestreo de producción. Entonces, el muestreo es parte fundamental de la operación minera y es el que nos va a determinar o paralizar sectores o tajos, ¿no? O también nos va a decir, estos tajos son muy bondadosos y tenemos que prepararlos o blendear, mezclar para que llegue la calidad necesaria que se ha programado para planta. Ok, no sé si hasta acá tienen alguna consulta. Sí, ingeniero, aquí tengo una pregunta de José de Jesús Hueso Casillas. Consulta, ¿la representatividad del muestreo qué tanto afecta en la base de muestreo? Ya, mira, como comentaba, si nosotros no tenemos muestreros confiables que conozcan bien su trabajo, finalmente no lo vamos a poder quizás determinar porque vamos a confiar que ellos han hecho un buen trabajo y lo que están trayendo es lo que está en el terreno, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que hagan un muy buen trabajo, pero igual en base a estudios que justo en un par de láminas más adelante lo voy a mostrar, siempre deberíamos considerar un porcentaje de error, ¿no? O sea, uno también ya va conociendo su yacimiento, podríamos determinar entre 5 o 10% de error, ¿no? Para tener ese margen de error y poder no tener tanta variabilidad al momento de la explotación. No sé si hay otra pregunta, Juana, o continúo. No, solo esa teníamos hasta el momento. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, y pasamos al tema de QAQC, ¿no? Que es el aseguramiento de la calidad y el control de calidad. En el primer tema, el QA, el aseguramiento de la calidad, que es la prevención. Nosotros debemos tener procedimientos de cómo realizar la perforación, el muestreo, la preparación de muestras, análisis de muestras y el envío al laboratorio con la cadena de custodia, ¿no? Y en el segundo paso es el tema de el QC, que es el control de calidad, la detección. Entonces, para detectar estos errores, nosotros queremos saber la exactitud y es por eso que insertamos estándares certificados y los check aside, ¿no? Para obtener la precisión, enviamos también duplicados de campo, duplicados de preparación, duplicados de pulpa. Para el tema de control de la contaminación, enviamos muestras de blancos gruesos y finos y tener un control de la tasa de inserción en el lote diario. Va a ser muy diferente nuestro inventario de recursos cuando nosotros tenemos un QAQC integral y cuando tenemos un QAQC ausente o mal llevado. Esto es lo que mencionaba para un poco para afinar la respuesta, la exactitud y la precisión, ¿no? Entonces, en la distribución normal de la campana de Gauss, donde la desviación estándar del error, se puede afirmar que el error se encuentra entre más o menos dos desviaciones estándar. Entonces, como vemos
en la campana de Gauss. Tenemos dos desviaciones estándar a ambos extremos y por lo tanto nuestra precisión, nuestro nivel de confianza estaríamos hablando de un 95%. Entonces quiere decir que si yo tengo 1% de cobre, podría considerar por un factor de riesgo o de incertidumbre al momento del muestreo, podría considerar para mi estimación de recursos una ley de 0,95% de cobre. Importancia del Coacuce en mina, bueno, podemos implementar Coacuce en el momento de la perforación, el muestreo, en la entrega de los datos geológicos, los reportes de laboratorio, los resultados de leyes, para tener una base de datos confiable y poder realizar nuestro modelo geológico y nuestra estimación de recursos, que es como el trabajo final del área de geología. Entonces, mientras hagamos un trabajo de calidad y cumplamos todos estos procesos, nuestro nivel de confianza se va a ir incrementando. ¿Ok? Entonces, con una base de datos sólida y bien estructurada, ya nosotros podemos realizar nuestra estimación de recursos minerales, que como les decía, prácticamente es el trabajo final del área de geología, ¿no? Como pongo acá, es un tema clave dentro de la geología económica y la industria minera. Este proceso constituye la base técnica y económica para evaluar el potencial de un depósito mineral y tomar decisiones informadas sobre su desarrollo, no tanto en exploración o explotación de un proyecto minero. La estimación de recursos no solo implica la cuantificación del volumen y ley de mineral, sino que también integra información geológica, geoestadística y económica, permitiendo clasificar los recursos de acuerdo con su grado de confianza y variabilidad y viabilidad. Es importante comprender cómo se calcula la cantidad y calidad del mineral y también qué métodos se utilizan, qué tan confiables son los resultados y cómo se interpretan según estándares internacionales como el JOR o el NI 43101. Claro, para hacer nuestro modelo geológico de estimación de recursos, ¿no? Tenemos los datos de perforación, de muestreo, luego hacemos nuestro modelo de bloques y en una minería superficial vamos a tener nuestro modelo de bloques o los bloques económicos para poder hacer el diseño de fases o la forma como lo vamos a extraer. Y en minería subterránea también damos nuestros recursos y ya de acuerdo a la unidad de explotación también se desarrollará o elaborará el modelo de bloques, ¿no? Eh, claro, se hace un informe de todos los trabajos que se han realizado para la estimación de recursos y que concluye en un cuadro como este, ¿no? Acá he puesto el ejemplo de una mina de oro, donde como recursos medidos tenemos 1.350.000 con 0,45 gramos de oro, que convertido a onzas serían 19.500 onzas, ¿no? Y en recurso indicado tenemos 750.000 con 0,39 gramos por tonelada de oro, que en la conversión nos arroja 9.400 onzas de oro, que es lo que podríamos explotar, ¿no? Y eso podemos convertirlo gruesamente, porque después hay otros aspectos también que considerar en el tema económico, pero podríamos multiplicarlo esto por $3.500, que está actualmente más o menos la onza de oro, ¿no? En el mercado internacional. Entonces hacemos una sumatoria de los recursos medios indicados, que son los que pasan o podrían pasar a reservas, y tenemos un total de 2.100.000 con 0,43 gramos por tonelada, que equivalen a prácticamente 29.000 onzas. En recurso inferior se tiene 176.000 toneladas con 0,38 gramos por tonelada y convertido nos arroja 2.155 onzas de oro. Los recursos inferiores son importantes para el geólogo porque nos dan indicios donde podemos seguir explorando y hacer crecer nuestros recursos y la vida de la mina. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, no verifico otra pregunta todavía. Ok, seguimos entonces. Como les comentaba, yo considero que el área de geología, aunque ahora en algunas organizaciones como que geometalurgia
es un área aparte, geomecánica o geotecnia es un área aparte, a veces depende hasta de planeamiento, pero considero que el gerente, el superintendente de geología, debería entregar estos tres modelos al área de planeamiento, ¿no? El modelo geológico, el modelo de bloques, el modelo de leyes, como se le llama, ¿no? Que es el primero donde vamos a saber cuánto de tonelaje y de calidad tenemos para explotar, pero luego entra el modelo geometalúrgico, que muchas empresas, principalmente Cerro Verde, tiene sus dominios geometalúrgicos para ver cómo hacer un blending óptimo para que vaya a planta, ¿no? Puedo tener, en tema de metalúrgica ya puedo hablar de presencia de arcilla, presencia de material silicificado, presencia de contaminantes. Entonces tengo que hacer una buena mezcla, un muy buen blending para que planta procese y obtenga el resultado que realmente nosotros tenemos que vender a nuestro comprador, ¿no? Y el modelo geotécnico, geomecánico es fundamental para saber en minería subterránea de cuánto por cuánto puedo abrir mis labores, 3x3, 4x4, 5x5, si quiero hacer taladros largos, soporta, no soporta, tiene estabilidad o me va a crear mucha ilusión, porque ahora también nos hemos ido mucho a taladros largos y ha aumentado la ilusión y baja la calidad. Entonces, bueno, es malo, son determinaciones que se tienen o estudios que tienen que hacer para tomar decisiones, ¿no? Igual en OpenPID, tener un talud de 75 grados o un talud de 80 grados te va, si realmente haciendo un buen estudio, yo puedo tener un talud de 80, pero por seguridad o por no tener un buen estudio geomecánico, tengo un talud de 75, el movimiento de desmonte que voy a tener es grandioso y mis costos se van a incrementar. Además que al desmonte tengo que darle un tratamiento especial, tengo que depositarlo bien, de- con su ángulo de reposo, con sus canales de coronación para captar si es que hay agua, si hay lluvias por el agua ácida, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental tener muy buenos estudios o muy buenos modelos geológicos, geometalúrgicos y geotécnicos para que el área de planeamiento haga un planning, ¿no? Realmente que sea muy bueno, muy óptimo para la operación minera y podamos aprovechar el máximo y poder obtener las mayores ganancias. Ok, luego de nuestros recursos pasamos a la estimación de reservas, ¿no? Y considero yo que tenemos algunas etapas como la exploración geológica, la recolección de datos, ¿no? Que son el mapeo, muestreo, perforación, sondajes, el análisis geoquímico, geofísico, la estimación de recursos que define los volúmenes del cuerpo mineral, ¿no? Y va bajo varios métodos geoestadísticos, CRI, inverso a la distancia, vecino más cercano, etcétera, etcétera. Evaluación económica, estudio de la ley de corte económica, costos de operación y procesamiento, precio del metal en el mercado, los factores metalúrgicos, recuperación metalúrgica. Y finalmente las reservas, ¿no? Que aplican factores modificantes, ¿no? Para temas legales, ambientales, técnicos, y la evaluación técnica, que es el diseño de mina, el plan de minado, y la evaluación económica, pues lo hacemos a través del BAN, del TIR o el cash flow. Y acá más o menos tenemos un esquema, un flujo de trabajo para hacer nuestra estimación de reservas, ¿no? Basado en el reporte de recursos que nos entrega Geología. Igual que en el gráfico anterior, ¿no? Tenemos los datos de ingresos, de perforación, muestreo, mapeo, modelo de bloques. En minería superficial tenemos los modelos de bloques, los bloques económicos. Luego desarrollamos los PIs anidados, hacemos la secuencia de fases, cómo vamos a explotar o cómo queremos explotar. No necesariamente se trabaja de forma ordenada, sino que muchas veces queremos ya, cuando iniciamos un proyecto minero, los inversionistas quieren recuperar una inversión de 10, 15 años que les ha tomado la exploración de este proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a las zonas más ricas o más cercanas de que ya nos empiecen a alimentar de mineral para crear flujo de caja, ¿no? Y luego hacemos el diseño operativo. En minería subterránea también muy parecido. Acá hay un gráfico ya donde se tiene que ver cómo explotamos, dónde explotamos, la secuencia de minado,
los accesos, las rampas que tenemos que ir preparando. Y finalmente, pues el área de planeamiento finaliza también, entre comillas, finaliza su trabajo con el reporte de las reservas minerales. ¿No? Tenemos en este cuadrito reservas probadas, igual con el mismo ejemplo anterior, 1.200.000 toneladas con 0,38 de ley y que equivalen a 15.700 onzas de oro, ¿no? Y en probables tenemos 637.000 con 0,33 y que equivalentes a 6.800 onzas de oro. Entonces el total de probados y probables que tenemos para explotar es 1.920.000 con 0,37 gramos por tonelada de oro y equivalen a 22.500 onzas de oro, ¿no? Eso multiplicado por 3.500 es los ingresos que más o menos proyectamos durante la explotación de todas estas reservas que tenemos. Ok, no sé si está acá alguna pregunta. Juana, ¿me están copiando? Hace un rato sí, pero se silenció el micrófono y ahora nuevamente ya lo escucho. Ya, no sé si hay una pregunta hasta acá. Sí, aquí veo una pregunta. Indican, hola, buenas tardes. Una duda con los cambios, con los códigos. ¿Qué opinas sobre las intenciones de clasificar el recurso geológico con indicadores? ¿Me puedes repetir, Juana? Sí, claro. Indican aquí, buenas tardes, una duda con los cambios, con los códigos. ¿Qué opinas sobre las intenciones de clasificar el recurso geológico con indicadores? ¿Qué tipo de indicadores? No? A ver, voy a habilitarle el micro a la persona. Eh, buenas tardes, José. ¿Podrías especificar, perdón, buenas tardes, Héctor. ¿Podrías clarificar un poco con tu pregunta para el ingeniero? Sí, buenas tardes. Mi duda es, ha habido, bueno, comentarios de cambios tanto en el código York como en el americano que quieren ya clasificar el recurso por Kriging indicador, o sea, tanto medido, indicado, inferido, pero ya no como distancia de barrenos y todo, sino también incluir un indicador de la estimación. Ok, gracias, Héctor. Sí, mira, pero todavía el tema geoestadístico eh, nos da muchas alternativas, ¿no? No quiero decir que sea imperfecto, es una herramienta muy buena, pero hay yacimientos que se acomodan a veces como dice, al CRI indicador, a la vecindad de Kriging, o inverso a la distancia. Entonces, es mejor tener varias alternativas y hacer corridas con todos estos indicadores y adecuarnos a nuestra realidad, ¿no? En base a mi experiencia es lo que te puedo comentar. Gracias. Ok, gracias también, Héctor, por la pregunta. Aquí veo una pregunta más, ingeniero. Indica, en la práctica, ¿qué diferencias suele usted observar existen entre la previsión de reservas y las reservas obtenidas? Ok, previsión de reservas y reservas obtenidas, entiendo a lo que yo reporto como reservas y luego lo que extraigo de mina. Si es así, hay mucha diferencia, sobre todo en minería subterránea. Todavía se siguen cometiendo errores. En algún momento comentaba sobre la recuperación de mineral y sobre el tema de dilución. Ya, justo con mi empresa acabamos de hacer un trabajo de reconciliación minera y hemos encontrado
mucha desviación en el tema de herencia y muchos problemas en la recuperación de mineral y en dilución. O sea, en algunos tajos se ha encontrado recuperación muy buena, ellos estaban con 85% de recuperación y en algunos tajos han llegado a 90, 92, muy bueno, pero en otros estaban en 60, 65. En la dilución muy similar, ¿no? Una dilución promedio de 18%, en algunos casos estaban con 15, con 13, muy bien controlado, qué bueno, pero en otros han llegado hasta 60% de dilución, o sea, ya es una aberración, ¿no? Entonces no hay, ¿o qué pasa? Hay procesos que a veces no se cumplen y en la minería subterránea, en base a mi experiencia, también he trabajado, de los 20 años que he trabajado en minería, 15 o 16 lo he hecho en minería subterránea, siempre estamos contra el tiempo, ¿no? Entonces, en esta mina se hace taladros largos, pero no se hace la medición de los taladros largos. Entonces, se ha perforado 15, 20 metros y normalmente se dan desvíos. Entonces, si yo no mido cómo quedó el taladro finalmente, yo voy a cargar esos taladros para volar, considerando que ha tenido una perforación óptima. Y no es así. Entonces va a haber taladros que están muy juntos, entonces va a tener mucha carga, que van a romper la caja y van a generar dilución. O en unos casos están muy abiertos, que pueden generar banqueo. Entonces, muchas veces la respuesta que te dan es, no, es que por ahorrar dinero o por falta de tiempo no hago medición. Pero finalmente uno demuestra y que si haces medición vas a ganar más, porque no vas a diluir mucho, no vas a tener banqueo, que a veces tienes que hacer una voladura secundaria, o no sale bien el disparo y tienes que volver a perforar. Entonces, pero nos entrampamos a veces como un círculo vicioso y que por pensar que de repente vamos a gastar más cuando realmente podría ser una inversión este tema de medición de los taladros de perforación. No sé si está eh, correcta la respuesta o si quiere ahondar en la pregunta. Ok, entonces continuamos. Sí, al Cuando, momento todavía no hay más preguntas. ok, llevamos esto a un ejemplo también cómo se hace en una planta de beneficio, pero en un proceso de lixiviación en oro. Entonces, en este ejemplo, los ensayos que se hicieron para la curva de recuperación, en los primeros 30 días solo recuperaban en la 2 4 en la séptima columna, chicos, que dicen recuperación metalúrgica, ¿no? Es la curva que se hizo, entonces, las pruebas, los ensayos. En los primeros 30 días se recuperaba el 60% del mineral. En los 60 días llegaba a 70% de recuperación y a 90 días llegaba a un 75% de recuperación, que era lo máximo que se obtuvo, ¿no? Entonces, se empezó a lixiviar por las cargas, se tenía pilas por 3 meses, ¿ya? Entonces, como vemos en enero, ya prácticamente se ha recuperado todo, ¿no? En febrero estamos a un 70% de recuperación. El contenido en oro está en la cuarta columna, ¿no? En enero 4.983 por el porcentaje de recuperación de 75%, 0,75. Lo que deberíamos recuperar es 3.738. Y en la última columna ya se ha recuperado todo. Entonces, ya enero cumplió. Pero en febrero, lo que se debe, lo que por el tonelaje tratado y la ley, deberíamos recuperar 4.500 onzas. Por el punto 70 de recuperación en 60 días deberíamos estar alrededor de los 3.151. Y lo que se tiene como total disponible, nosotros en algún momento vamos a llegar a 3.376, pero todavía tenemos 225 onzas en solución que están pasando.
Y en marzo, como estamos a una recuperación todavía del 60%, que recién ese mes está en 30 días, tenemos 748 onzas en solución que se deben recuperar cuando se cumpla los 90 días. Ok, yo estoy un poco enfocado en este tema de reconciliación y por eso acá les pongo un gráfico de más o menos los procesos principales, ¿no? El recurso a la reserva o hasta el Grade Control le entrega el área de geología, planeamiento, que es el modelo a corto plazo, y luego se pasa a la producción mina, sea una mina a tajo abierto o una mina subterránea, ¿no? Tenemos un botadero de desmonte cuando sale el desmonte y tenemos mineral que va directamente a la chancadora o mineral que va a las canchas, se acumula, diferenciando por high grade o alta ley, ley promedio y low grade o baja ley. Esto va a la chancadora, ya es el tema de producción mina, y luego pasa a los stockpiles, donde se alimenta a la planta, luego por el proceso de flotación y obtenemos nuestros concentrados. Y lo que queda, todo el relave, toda la cola, se va a la cancha de relaves, o en caso de la mayoría de minas subterráneas, también sirve este material para rellenar los tajos que han sido explotados. Y en un proceso de oro, ya que hemos venido hablando de oro y una mina a tajo abierto, tenemos el esquema que se va al botadero de desmonte, el mineral que se va a la chancadora, o ahí también ya lo llevan a unas máquinas que automáticamente hacen el chancado y lo van depositando en las pilas de lixiviación. Luego de las pilas de lixiviación se va extrayendo el líquido, se va obteniendo el oro y este líquido pasa a la fundición y obtenemos el producto final que es el doré que ya está listo para las ventas. También se trabaja con pads dinámicos o a veces también hay minas que trabajan con pads estables, que son los mismos pads, siguen metiendo y metiendo el mineral. Entonces ellos quedan ahí con su pad final o cuando son los pads de lisiviación dinámicos, también tenemos que generar un botadero de ripios, ¿no? O diseñar un botadero de ripios. Ok, entonces para controlar todos estos procesos hablamos de la adherencia que mide el cumplimiento y evalúa la efectividad operativa y detecta las áreas críticas de mejora en el cumplimiento del plan. La adherencia no es más que la división entre lo ejecutado en el plan contra lo planeado. ¿Por qué no se cumple a veces o por qué tenemos desviaciones? ¿Por qué la adherencia no es igual a uno? Por varios factores, ¿no? En geología puede ser la interpretación geológica, el modelo de bloques que no está bien hecho, en planeamiento el diseño, en geomecánica el modelo estructural o geomecánico, en geometalurgia, de repente no hay un buen modelo geometalúrgico. En mina ya es donde de repente hay más desviaciones por el tema de ventilación, bombeo, energía, relleno, estándares de operación, mantenimiento, que entrega la disponibilidad de los equipos, pero también va a depender de mina en la utilización de los equipos. Gestión humana, el tema de la asistencia, descansos médicos, gente que se enferma en el día y ya no puede realizar su labor. El tema de seguridad, a veces tenemos incidentes, accidentes. En medio ambiente, también el tema de gestión de residuos, control ambiental, relaciones comunitarias, ¿no? Los compromisos con las comunidades, finanzas, logística, el tema de aprobaciones, compras. Muchas veces yo he estado conversando con algunas empresas y le digo, ¿por qué tanta desviación en enero, febrero, si recién estamos empezando el año, ¿no? Respecto al plan? Pero me dice, sí, es que, claro, también estaba programado comprar, por ejemplo, un equipo, o comprar un ventilador, o comprar tal cosa, y en enero todavía no se aprueba el presupuesto, no se puede sacar plata, entonces nos genera conflictos, ¿no? Entonces, no solo la desviación o el no cumplimiento de la herencia es culpa de las áreas operativas, sino que es la integración de toda la operación minera, ¿no? ¿Ok? La reconciliación minera implica identificar, analizar, gestionar la variación entre tonelaje y ley previsto en los modelos de recursos y reservas, ¿no? Y tenemos que resaltar oportunidades para mejorar el desempeño de la empresa. Una reconciliación precisa es fundamental para ofrecer operaciones mineras eficientes y rentables durante toda la vida de la mina
y debe integrarse como un elemento esencial del proceso minero, convirtiendo sus objetivos en indicadores clave de desempeño para medir y optimizar los resultados, ¿no? Los famosos KPIs. Seguro que los que han entrado también a ver el tema de reconciliación han escuchado hablar de los factores, el F1 que mide el corto plazo versus el largo plazo, el F2 que ya es la alimentación a planta versus el modelo de Ore Control, y el F3 que es ya la alimentación de planta versus una revisión contra el modelo de corto plazo, ¿no? Pero nosotros también podemos hacer una reconciliación, una medición hasta el final de nuestras ventas, ¿no? Incluso como vemos en el gráfico de escalera, hasta puesto en barco de nuestro producto final. Este es un ejemplo típico de reconciliación mensual en una mina. Como ven ustedes en la primera columna están las unidades, ¿no? Toneladas, si es toneladas o es la calidad de mineral. El diseño que ha hecho planeamiento, ¿no? El de Ore Control, la perforación de voladura y topografía, lo que ha medido ya como realizado. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces se entregan estos reportes, ¿no? 43.000 toneladas contra 44.000. Salió un poquito más, no, no creo que haya problema, ¿no? Ok. La ley de 468 es 405. Sí, un poquito ha bajado la ley. Igual plomo, ¿no? El punto 98.78, el cobre igual. Y la plata también de 2.1 onzas bajó a 1.68. Pero miren el BPT. El BPT es el valor por tonelada del mineral, ¿no? De $76 bajamos a 64.40. O sea que $12 por dilución le quitamos a nuestro mineral. Y lo más grave, ¿no? En la cuarta columna, overbreak. El overbreak es la sobrerotura. Entonces, nosotros programamos 43.000 toneladas, hemos sacado 44, pero han salido casi 6.000 toneladas de sobrerotura, ¿no? ¿Y qué significa el underbreak? Que lo que estaba diseñado para sacar no se ha sacado y quedaron 5.000 toneladas que nunca más las vamos a poder sacar. Entonces hemos cambiado, hemos dejado 5.000 toneladas de buen mineral, que incluso un mejor BPT que el original 76.28. Hemos dejado esas 5.000 toneladas y hemos sacado 6.000 de desmonte, ¿no? Y nosotros habíamos programado recuperar 97% de mineral y finalmente se ejecuta un 89%. Entonces, si yo quiero comprar esta mina, me dicen, tengo para 10 años. Le digo, no, tienes para 9, ¿no? Porque el 10% no lo recuperas o el terreno no se puede recuperar y es lo que realmente está. Por más que tú quieras recuperar 97, finalmente estás recuperando 89. Entonces, por calidad del macizo rocoso u otros factores, lo único que puedo recuperar es el 89 o 90%. Entonces no tienes una mina para 10 años, tienes una mina para 9 años, ¿no? Entonces, acá se ve en el gráfico, ¿no? Las dos labores, que iba a ser taladros largos. El rectángulo que está en rojo es el programado que tenía que salir, pero finalmente ha salido el casi rectángulo, podríamos decirle también, en negro, ¿no? Entonces la letra A es desmonte, es dilución neta, ¿no? El B, bueno, salió mineral que tenía que salir, pero la parte que está a la derecha con la letra C es mineral no recuperado y que ese mineral no se vuelve a recuperar más. Entonces, este es un mal trabajo, se está cambiando mineral por desmonte y el desmonte, pues chicos, lo llevamos a la planta y no va a recuperar nada porque no tiene nada, ¿no? Bueno, tendrá trazas de mineral, pero no a la calidad de lo que estamos dejando ahí sin recuperar. ¿Ok? Igual a veces tenemos algunos problemitas, pero más ya son de naturaleza, si vale el término, en minería superficial, pero por el diseño de los bancos también muchas veces vamos a dejar mineral o vamos a tener que diluir, ¿no? A veces hay diluciones internas por diques o por unos espacios en blanco que no han sido rellenados por la mineralización. Si son cuerpos, ¿no? Porque a veces también tenemos este tipo cerro verde que son diseminados y que muchas veces se barre, prácticamente todo se saca, ¿no?
Ok, entonces yo les recomiendo que siempre tengan presente en sus labores este tema de mejora continua, ¿no? El ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Tenemos que planear bien, como dice acá el texto, establecer los objetivos del proceso, recursos necesarios, identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. Tenemos que planificar con toda la información necesaria y precisa y también considerar los riesgos que se puedan generar. Hacer, claro, hay que implementarlo, hay que hacerlo y ver cómo lo estamos haciendo. Y vamos al proceso de verificar. Y lo que tiene que ser es que esto nos debe dar alertas. Sí, vamos a fallar, es humano, como se dice, pero lo importante es reaccionar y revertir esta situación. Si hay algo que está fallando, la siguiente lo hacemos mejor, ¿no? Actuar, tomar acciones correctivas para mejorar el desempeño en los procesos. Y muchas veces estamos tan enfocados en el trabajo y no somos productivos, ¿no? Siempre hay tips también que tenemos cada hora, cada 2 horas o cada hora y media, de acuerdo al ritmo de cada uno, pararnos 5 minutos, 10 minutos, conversar, tomar agua, respirar, distraernos, salir un poco del enfoque del trabajo, ¿no? Porque, como a veces decían mis amigos los mineros, el que no entra a mina no trabaja, ¿no? Entonces, no necesariamente es cierto, ¿no? Cada uno, así yo entré a mina, también de repente entro a pasear, ¿no? Entonces, todos tienen su responsabilidad, unos será trabajo más manual, más de campo, otros más de oficina, pero todos tenemos responsabilidades y todos tenemos nuestra importancia dentro del trabajo. El principio de Pareto me gusta acá porque dice que a veces hacemos un 80% de esfuerzo y solo alcanzamos el 20% de resultados. Pero a veces con un 20% de un buen esfuerzo podemos lograr 80% de resultados. Y como dice o dijo Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿ya? Pero así como es la excelencia, también se puede convertir en un hábito, también lo malo se convierte en un hábito, ¿no? Dices, no, somos relajados, no, siempre lo hemos hecho así, igual, nomás dale, entonces, pero si queremos mejorar, como dices, somos lo que hacemos día a día, entonces, ya, si nosotros todos los días vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando, finalmente algo que parecía difícil se vuelve rutinario, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. No, ingeniero, no veo ninguna pregunta al momento. Ok, continuamos. Quiero pasar un poquito también, ahora se habla mucho de minería 4.0, ¿no? Entonces, yo considero que llamamos así a la automatización de los procesos del sector minero, que también está alineado a las revoluciones industriales, ¿no? Que requiere diferentes tecnologías transversales para ganar eficiencia, seguridad y sostenibilidad en cada una de las áreas que conforman esa actividad. Vemos temas de automatización, inteligencia artificial, internet, drones, business intelligence, modelamiento 3D, entre muchos que han dado pie al tema de el Smart Mining Market, ¿no? Que esto se ha valorizado el año 2019 en casi 7 billones y que para el año 2025 se estimó en ese momento alcanzar los 20 billones, ¿no? de inversión en estos procesos. Entonces tenemos la optimización de la producción, como les decía al inicio, chicos, tenemos software, ahora todo el tema de inteligencia artificial, machine learning que tenemos que aprovechar, pero sobre todo los geólogos, la captura de información tiene que ser muy precisa y muy supervisada. Mantenimiento predictivo, nos va a ayudar, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a mejorar. Ahora escaneamos todos los equipos, no los autos para que no fallen y toda la optimización pues, del procesamiento de mineral para obtener mejores beneficios, ¿no? Tenemos inteligencia artificial, tenemos automatización en las máquinas, digitalización y las nuevas energías renovables y la ciberseguridad. Luego también estamos hablando de minería verde, ¿no? Que se basa en la eficiencia del uso de materiales, el agua, la energía, minimizando el impacto ambiental y asegurando la trazabilidad de los recursos obtenidos para su correcto aprovechamiento. Entonces nosotros tenemos una serie de materiales, ¿no? Como tierras raras,
materiales como el oro, el cobre, que van a servir pues, para todo el tema de la tecnología nueva como las baterías, las celdas de combustible, los molinos de viento, los motores de tracción, la energía fotovoltaica, la robótica, los drones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos van a generar pues energías renovables, la ciberseguridad, la defensa, todo el tema espacial. Por ejemplo, el oro, en un momento leí de que el oro se va a seguir apreciando porque ahora todos los países, las naciones o unas hasta empresas colocan sus satélites en el espacio, pero los periféricos que capturan información o que transmiten información están expuestos pues a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, ¿no? Y el único material que puede recubrir, soportar esas temperaturas es el oro, entonces usan el oro para recubrir todos estos periféricos, ¿no? Ok, ¿y cómo vamos? ¿Por qué queremos ir a una minería climática? Antes, ¿no? La minería fósil, que llamaba, era simplemente enriquecer la sociedad. Yo cuando empecé a trabajar, pues, y me iba por el centro del Perú, las lagunas contaminadas, echaba el agua, el relave del río, ¿no? Luego hemos pasado, pues, a una minería verde, no contaminar, ¿no? Fue el mensaje. Y creo que desde fines de los años 90 ya se tomó bastante conciencia en este sentido. Pero ahora estamos pasando a una minería climática. ¿Qué es minería climática? Salvar el mundo. Tenemos excesiva contaminación y creo que con este tema de las energías renovables, los carros eléctricos u otras formas, de repente vamos a ayudar al planeta, ¿no? Entonces, la minería fósil era, sin minería no hay energías renovables, luego pasamos sin minería no hay disponibilidad y finalmente con la minería climática, sin minería no vamos a poder mitigar el cambio climático. Con minería climática se va a requerir más de 3.000 millones de toneladas de minerales para la implementación de la energía eólica, solar, geotérmica, así como el almacenamiento de energía. Y con esto vamos a poder lograr reducir la temperatura por debajo de 2 grados, ¿no? En el futuro. También el tema de arborización es muy importante. Leí que en Medellín también han bajado por tema, a pesar que Medellín es eje de selva, ¿no? Con más arborización en la ciudad, han bajado 2 grados el tema de la temperatura, el tema climático, ¿no? Entonces, algo igual debemos replicar también en lo que podamos, en nuestros distritos, en nuestros barrios. Entonces, para el 2010, la minería climática pues, tenía prácticamente cero de participación, ¿no? Para el año 2020 ya entra como un 0,15, el año 2030 se prevé que debe estar en un 5%, y el 2040 en un 25%, y finalmente el 2050 deberíamos estar cerca del 70%. Entonces, este es un reto para ustedes, muchachos, que están empezando y llevar este mensaje de que ya la minería tiene que ser climática. Vivimos en un país que es minero por naturaleza desde que se originó, ¿no? Hasta al menos las culturas pre-incas. Hemos estudiado la orfebrería, que trabajaban con metales, luego los incas. Finalmente, y no solo somos un país minero, somos un país bendecido en todos los recursos, ¿no? Porque tenemos potencial en el mar, tenemos en la agricultura, tenemos bastante agua dulce, tenemos turismo, tenemos gastronomía, etcétera, etcétera. Es un país maravilloso, así como dice algún político, Perú debe ser potencia mundial y no le falta razón, simplemente creo que todos tenemos que tener ese mismo pensamiento, ¿no? En el 2024, el Perú cómo está posicionado como productor, ¿no? Y miren que tenemos varios proyectos nuevos parados. En oro somos el segundo en Latinoamérica, 10 en el mundo. En cobre, segundo en Latinoamérica, tercero. Hace poco nos pasó República del Congo, éramos segundos también en el mundo. En plata, segundos y terceros en el mundo. En zinc somos primeros en Latinoamérica. Bueno, zinc, plomo, estaño, molibdeno, andalucita y selenio somos primeros en Latinoamérica, ¿no? Entonces, considero acá que con este protagonismo que hemos tenido en el 2024, la minería peruana ejerce un rol determinante en la estructura macroeconómica nacional. El subsector minero representó el 9% del Producto Bruto Interno, el PBI,
y aportó más del 64% en las exportaciones, ¿no? Reafirmando su función como principal generador de divisas. El cobre principalmente contribuyó con el 58% del valor del PBI minero, posicionándose como el principal motor de ingresos por comercio exterior. Ok, ahora acá la posición de Perú respecto a las reservas que tiene de mineral, ¿no? En Latinoamérica, en oro somos el primero en el mundo, octavos, en cobre somos segundos en Latinoamérica y en el mundo, en plata primeros en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y así como ven ustedes, creo que tenemos un país todavía, ustedes que están iniciando en este camino de la minería, tienen para muchos años y sin riesgo a que en algún momento puedan quedar sin trabajo, ¿no? Hay demasiadas oportunidades. Los empleos en minería, ¿cómo se han ido dando? En el 2015 habían 183.000 personas que trabajan directamente en el sector minero y el año 2024 hay 238.000, ¿no? Más o menos se han incrementado algo de 50.000 personas directamente. Lo importante es que el sector minero tiene un efecto multiplicador, como varios sectores también, ¿no? Porque no solo se beneficia el productor directo. Pero en minería se ha hecho este ejercicio y genera 8 empleos indirectos, ¿no? Porque ya alguien que empieza a trabajar en el sector minero, mejora el tema de sus transportes, sus servicios, el tema de mantenimiento de repente de su vehículo, se compra su carrito, hay que hacerlo mantener. El efecto de consumo, ya de repente empieza a comer un poco más de fruta, empieza a ir a restaurantes. eh, el tema de educación, ¿no? Bueno, a sus hijos de repente a un mejor colegio, etcétera, etcétera, y el efecto inversión también, ¿no? Ya se compra su casa, mejora el tema de ropa, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos considerar también esto de que la minería genera prácticamente 9 empleos, ¿no? Uno directo y 8 indirectos. ¿Cómo ha sido el canon minero del 2015 al 2024? El 2015 se entregó 3.000 millones de canon minero al gobierno y el 2024 8.000 millones, ¿no? Casi se ha triplicado. Eh, todo lo que la minería da, en el año 2024 ha sido 69% en canon minero, el 27% son en regalías y el 3,8 son en temas de derechos y penalidades que se pagan. Ok, ¿cómo se transfiere esto en los departamentos? Como vemos, el principal departamento donde está Antamina principalmente está Ancash con 1.500 millones, le sigue Arequipa con 1.200 millones, bueno, Arequipa también está representada por Cerro Verde. Moquegua, miren, un departamento tan pequeño y es el tercero con 1.000 millones de soles de canon minero, ¿no? Por eso la presencia de Quellaveco, Sauder y unas otras empresas. Entonces, como dice también este político, lo que hay en Perú es plata, solo la corrupción nos mata y algunas otras cositas, ¿no? Entonces, y la minería que aporta mucho y debemos nosotros también hacer prevalecer, llevar este mensaje de que la minería no contamina, la que minería ayuda y el mensaje contra la minería ilegal o la corrupción, eso tenemos que mejorar. Lo que hablé en resumen en una lámina anterior, ¿no? Las exportaciones nacionales, cómo se han ido generando. En el 2024, el Perú ha exportado 75, casi 76.000 millones, pero en minería ha aportado casi 48.000 millones, ¿no? Entonces, como vemos más abajo, donde dice valor en millones, las exportaciones mineras han sido casi 49.000 millones y el resto de exportaciones 27.000 millones, lo que representa que la participación de la minería en la exportación representa el 64,2% y el resto de exportaciones 35,8%. La inversión anual que se ha realizado en minería, Ancash también lidera.
con 761 millones de dólares. Moquegua, ¿no? Debe ser el impacto de Quellaveco, 715 millones de inversión, Arequipa 539, bueno, después viene Apurímac por Las Bambas, Ica, debe ser principalmente en Mar Cobre, Xogán, bueno, Junín que hay bastante minería subterránea principalmente, aunque también está Chinalco, ¿no? La Libertad, que es más tema de oro, y bueno, así las demás ciudades, ¿no? O sea, se sigue invirtiendo en el Perú en minería. Acá, la inversión en proyectos de exploración minera, ¿no? Para el 2025 según tipo de exploración, lo que les comentaba en un inicio, también exploración Greenfield, que es la nueva prácticamente, y la Brownfield, que es alrededor de las operaciones mineras. Acá, no sé, no me quedo muy contento yo con este gráfico porque las exploraciones Brownfield la inversión es 621 millones, que representa el 60%, y en Greenfield son 418 millones, que representa el 40%, ¿no? Que sumados todos dan 1.000 millones. ¿Por qué? Porque deberíamos tener más proyectos de exploración o más inversión en este sentido. O sea, ha habido años que el Perú ha tenido mucho más inversión en temas de exploración Greenfield, ¿no? Pero vemos también que entre los conocidos hay varios proyectos que todavía no pueden salir, ¿no? A veces por temas hasta de comunidades, ¿no? A donde yo conozco, está el Galeno, está Akira, está el tema de Tian María, Cañariaco, ¿cuál otro conozco por acá? San Gabriel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien tenemos 64 proyectos, ¿no? Pero qué es lo que está faltando ya para de repente dar el siguiente paso a que pasen a ser operaciones mineras, ¿no? Bueno, y dentro de las empresas que están haciendo bastante inversión en exploraciones brownfield, tenemos Alpamarca de Volcan, tenemos Guarón de Pan American Silver, Colpa, Las Zanjas, Las Bambas, Marcobre. Entonces, como Romina 2 que está por abrir el próximo año ya del grupo Volcan. Entonces, como les comenté, muchachos, hay futuro para ustedes, así que confíen en el Perú. Y también este tema, disculpen que toque el tema, disculpen que me meta en el tema político, pero debemos pensar bien en quién votamos, ¿no? Ya creo que en la última elección presidencial hemos visto los resultados y tenemos que ser más conscientes y votar por alguien que quiere inversión para el país, que lo haga atractivo el país y que apoye a la minería legal y bien controlada. Ok, eso es todo lo que les he querido compartir. No sé si hay algunas preguntas y espero que haya sido de su agrado lo que les he comentado el día de hoy. Los invitamos a colocar sus últimas preguntas o si tuvieran de igual manera algo adicional que comentar en el chat para poder indicarlo. Bien, agradecen en este caso la ponencia brindada, ingeniero. De igual manera, por nuestra parte, agradecer la ponencia que ha realizado el día de hoy. De igual manera, invitarlo a una próxima edición de algún webinar realizado por SME. Ok, Juan, así agradecido también por esta invitación y como le comenté también a Sashenka, estoy abierto a colaborar con ustedes y con los nuevos profesionales, ¿no? Yo estoy un poquito ya como que acercándome a la salida, pero me gustaría retribuir a la minería todo lo que me ha dado, ¿no? Todo el conocimiento, el expertise que tengo.
Así que estoy abierto a colaborar con los muchachos. Ahí está mi teléfono, mi correo. Si alguien quiere después hacer algunas...